El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes a solas a un lugar desierto a descansar un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces, de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos participado en la lectura continua de la carta a los Hebreos y en esa continuación estamos ya en el capítulo 13. La liturgia poco a poco nos ha ido llevando para que conozcamos una carta que seguramente para muchos resulta incluso desconocida. Pero en esta carta ya estamos en el nivel de los consejos. Después de que se han enseñado una serie de cosas de manera reiterativa con diferentes imágenes, que Jesucristo es el sumo y eterno sacerdote, ahora viene el autor de la carta a los Hebreos a decirnos, bueno, ¿y todo eso para qué sirve? Para que la comunidad viva de una manera distinta. Y entonces empieza a dar una serie de consejos. Por ejemplo, hoy nos dice algo bastante recomendable. No se olviden de hacer el bien y de ayudarse mutuamente. Estas palabras suenan bastante elementales. Hacer el bien, ayudarse mutuamente. Eso, como decimos coloquialmente, de labios para afuera, puede sonar así como interesante, pero realmente sabemos que dentro hay un gran esfuerzo. Hacer siempre el bien no es tan fácil. Muchas veces podemos dejarnos llevar de lo ofendidos que estamos y preferimos no hacer el bien. Muchas veces podemos sentirnos heridos y preferimos no hacer el bien. Muchísimo menos el ayudarnos mutuamente. Esto que en otros contextos llamamos el tener trabajo de equipo, el tener que aceptar la corrección y la orientación de otros, no siempre resulta tan fácil. Pero es una recomendación, no simplemente un consejo para que todo salga bien. Es un consejo que proviene de reconocer a Jesucristo como sumo y eterno sacerdote según el contexto de la carta a los Hebreos. En el Evangelio de San Marcos, nosotros vemos cómo Jesús, junto a sus discípulos, pide un descanso. Esto es bastante llamativo. En la fe que nosotros tenemos, el descanso no es una necesidad, es un mandamiento. ¿Sí? Lo reconocemos dentro de los mandamientos que se enumeran en el capítulo 20 del libro del Deuteronomio y en el capítulo 5 del libro del Éxodo. ¿Sí? Lo llamamos santificar las fiestas. El mandamiento, o sea, Dios se inventa el descanso como un mandato, como una orden. ¿Sí? A veces podemos parecer admirables porque no, esa persona no descansa nunca, esa persona tiene un ritmo de trabajo admirable, no se fatiga. No es verdad. Tarde o temprano nos fatigamos, tarde o temprano nos rendimos. Qué tan bueno escuchar a Dios que incluso en Jesús nos da ese ejemplo. Jesús lo que hace en el Evangelio de San Marcos continuamente es tratar de evitar la multitud por todas partes. Pero la multitud lo busca, la multitud lo sigue.
¿sí? Y mientras Él busca un lugar apropiado para descansar con sus discípulos, la gente ya ha llegado primero para buscarlo a Él. Pero aunque esta multitud, esa masa informe y flexible, no sea tan manejable ni tan cercana a Jesús ni tan de su gusto, vemos entonces que Jesús los escucha y les enseña. ¿Pero de qué manera lo dice? Observen ustedes. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella. El compadecerse en los evangelios, la compasión de Jesús, no equivale a nuestra manera de ser compasivos. De hecho, nuestra palabra en español no logra traducir toda la fuerza de la palabra original. En la palabra estrictamente original lo expresa casi que de esta manera. La compasión para nosotros pertenece como al ámbito del corazón y de los sentimientos. Mientras que en el Nuevo Testamento y en los Evangelios, la compasión se refiere a algo que proviene del vientre. Es decir, como para decirlo en términos muy maternos, sentir compasión desde las entrañas. La primera que siente compasión por un hijo es una mamá, porque sale de sus entrañas. Pero eso llega a identificar las actitudes de Dios. Dios tiene compasión por nosotros como si fuera una mamá que nos hubiera tenido como hijos. Eso es lo que quiere decir la palabra compasión. El Señor que se compadece de nosotros, no simplemente porque tenga así muy buenos sentimientos con nosotros. No, es porque salimos de sus entrañas eternas. Es porque nos ama con sus entrañas eternas. Pero nosotros esperamos, especialmente en este contexto del capítulo 6 de San Marcos, que venga algo como la multiplicación de los panes. Es decir, si Jesús se compadece de la multitud es porque los va a alimentar. Está en ese contexto. Pero miren lo primero que sucede. Vio la multitud, se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles. No dice, vio a la multitud, se compadeció de ellos, inmediatamente tuvo ese ímpetu, esa fuerza, ese deseo de darles alimento, de suplir sus necesidades, de traerles algo para que comieran, de multiplicar sus alimentos. No es lo primero. Lo primero que hace Jesús al ver a la multitud y al experimentar esa compasión por ellos se puso a enseñarles. Lo primero que multiplica Jesús en la multitud no es suplir las necesidades que ellos tienen o multiplicar el alimento material. Lo primero que hace es multiplicar el alimento espiritual, la fuerza y el poder de su palabra. Siente compasión de ellos y se pone a enseñarles. Él sabe que eso es lo primero que necesitan para que ocurra lo siguiente, que es multiplicar el alimento espiritual. El Señor esté con ustedes.